Buenas noches. Hoy tenemos a una invitada especial, Paulina Farfán. Ella es politóloga de Colombia. En esta oportunidad vamos a abordar temas educativos enfocado en la educación superior. Paulina, el sistema educativo en Colombia, ¿cómo se está llevando en la actualidad, en este contexto actual? Con varios aspectos. Creo que abordaré un poquito de las otras preguntas como de una vez. Pero bueno, entonces, la educación superior en Colombia pues está regida por varias legislaciones, ¿no? Entonces empieza en 1992 con, digamos, la promulgación de la Ley 30 de Educación Superior. Esta Ley 30 de Educación Superior, en sus artículos 86 y 87, pues determina la forma de financiación de la educación, eh, pero pues que más bien se convierte en una desfinanciación progresiva de la educación superior. Esto se profundiza un poco más en 2014 con la política pública de acuerdo por lo superior 2034, es decir, una política proyectada a 20 años, digamos, el Sistema Nacional de Educación Terciaria, el SNET. Entonces, bueno, ¿qué pasa con todos estos documentos y por qué digo que es una desfinanciación progresiva de la educación superior? Pues por varios elementos. El primero es que desde la promulgación de la ley en 1992, lo que se hace es, digamos que destinar un presupuesto para la educación superior pública que no varía mucho de año a año, o sea que no se ve realmente un aumento del presupuesto, ¿sí? A pesar de que pues la cobertura en la educación superior aumenta pues de una forma desproporcional. Entonces traía por aquí algunas cifras. La tasa de cobertura aumentó del 24% en el año 2000 al 49% a finales de 2014, ¿sí? Y eso que son cifras del 2014, ¿no? O sea, de 487.000 estudiantes pasa a 2.142.000 estudiantes, y eso ha aumentado como en esta última década, ¿no? En programas técnicos y tecnológicos. Digamos que uno diría como en primera medida esto no está mal, ¿sí? Como que creemos que pues esta educación también es necesaria como para la producción en el país y demás, pero pues lo que hacen es decir como pum, vamos a meter a la gente a este tipo de educación o a estos niveles de educación para poder pagar menos, ¿sí? Para poder financiar todos estos cupos con menos presupuesto y tener más mano de obra barata. Y pues esta educación técnica y tecnológica pues es enfocada también pues a estratos económicos, los más bajos, y qué zonas del país, las zonas rurales, las zonas más apartadas del país, ¿no? En 1950 se crea el ICETEX. Entonces, ¿qué es el ICETEX? Es una institución estatal que regula los recursos públicos que son destinados a la educación superior en el país. Entonces, lo que hace el gobierno es decirle al ICETEX, como tome esta plata del presupuesto de gasto público para la educación superior, administrela usted, ¿sí? Y lo que hace el ICETEX es generar créditos educativos. Lo que han hecho los últimos años, o en la última década, es que desde el ICETEX se promulgan programas, ¿sí? Entonces estaba el Certilopaga, no sé si han escuchado porque esa venta es famosísima. Entonces, bueno, son créditos a bajo costo, un poco. Acá es de grado de 0 a 11, ¿no? Digamos en el colegio, ¿no? Entonces está básica primaria, que es de primero a quinto, está secundaria, que es ya pues de sexto a 11, y pues ya te gradúas del colegio y pues sales pues a buscar qué tipo de educación superior quieres, técnico, tecnólogo o educación profesional. Entonces, estos créditos que salen del ICETEX, de esta institución, los financia el gobierno. Yo quería tal vez preguntarle, según una de las investigaciones que estaba haciendo el sistema educativo colombiano, una parte habíamos visto, ¿no?, que después de secundaria se desarrolla lo que es media, sí, si no me equivoco, así lo llaman media. Vale, listo. Entonces, de nuevo, digamos que está la básica primaria, de primero a quinto, está la educación media, que es de sexto a 11,
digamos, la educación media todavía hace parte del colegio, ¿sí? Y luego uno puede escoger, digamos, entre educación técnica, tecnológica o educación universitaria, ¿sí? Pero este técnico y tecnológico no es educación media, sino que hace parte, pues, de los niveles de educación superior. Otra cosa es que, digamos que usted para entrar a la educación universitaria no necesariamente tienes que pasar por técnico y tecnológico. Y lo mismo, digamos, si yo hago un técnico o un tecnológico o un programa tecnológico, no necesariamente voy a entrar después a una a un programa universitario, ¿sí? O sea, no es como una secuencia ahí, sino que tú escoges como entre dichos niveles. Claro, hay gente que lo puede hacer, que se puede hacer un técnico y después una carrera universitaria o viceversa, como hay gente que lo escoge, pero pues ya es como una decisión propia y no necesariamente porque pues, sea secuencial. Sí, Paulina. La siguiente consulta es, ¿cuáles son los aportes en la educación de los actores políticos o la clase política en Colombia? Donde sabemos, no hay ningún reglamento, digamos, que obligue, pues, digamos que en algún punto a renovar eh, pues todas estas normativas y legislación alrededor de la educación superior, no lo hay. Eh, pero sí, digamos que desde algunos sectores políticos, sobre todo como progresistas, se han intentado sacar proyectos de ley, pero se han quedado en eso, en proyectos de ley. También la comunidad académica, es decir, docentes, administrativos, estudiantes, digamos que nos hemos puesto a la tarea de debatirnos la posibilidad, por ejemplo, de la modificación de la ley 30 de los artículos que les mencionaba, el 86 y 87, pues que modifican, que reglamentan como la financiación de la educación superior. Eh, pero digamos que es un juego bien difícil cuando uno tiene un gobierno que evidentemente no está a favor de esos cambios, ¿no? Entonces, pues ahorita hay un presidente y pues hay un partido de gobierno que evidentemente no va a permitir que se realicen como esas modificaciones. Y si la llegan a realizar, pues evidentemente no va a ser a favor pues, de los estudiantes y de la población en general, sino que va a estar acogida a unos intereses específicos de privados, de, bueno, como todos estos sectores. Eh, una articulación también con universidades e instituciones de educación superior rurales, sí, como que hubo una articulación mayor, sí, también con la población afro, con la población indígena del país, que hacía parte del movimiento estudiantil y fue una articulación muy, muy grande y pues se tenía como una apuesta muy ambiciosa, pero pues al final luego con la firma del acuerdo con el gobierno nacional se muere un poco este proceso estudiantil. Pero sí han habido muchas propuestas y apuestas también desde la comunidad académica. Continuando con la entrevista, señorita Paulina, con respecto a la pregunta 3, ¿cuáles son las políticas económicas que el Estado invierte en la educación en Colombia? Entonces, voy a continuar por ahí, ¿sí? Bueno, Serpilo paga para el 2018 se dan cuenta, el mismo gobierno se da cuenta que no es rentable, que no es un programa que se sostiene por sí mismo económicamente, entonces lo quitan y lanzan Generaciones. Generaciones es la misma vaina con nuevos recursos, ¿sí? Prácticamente Generaciones está en curso todavía. Y pues digamos que es mayoritariamente lo que sostiene los créditos condonables para la educación superior. Y pues una nueva, para el 2018, Santos, el presidente de ese momento, Santos promulga una ley que es la financiación contingente al ingreso. Entonces, lo que hace, digamos, que este nuevo programa, esta nueva ley más bien, es generar nuevos créditos, ¿sí? Aquí todo es créditos, y, pero entonces estos créditos no tienen intereses, es la cuestión, no tienen tantos intereses o no tienen intereses como si los tienen los créditos condonables.
Pero entonces lo que ellos dicen es, apenas usted termine la universidad y entre al campo laboral, usted va a empezar a pagar toda la deuda y el 100% de lo que a usted se le presta, ¿sí? Ahí sí no hay condonabilidad para nada. E incluso intentó el gobierno que estos créditos, si digamos tú no lo lograbas pagar o no sé, salí, me ocurrió un accidente y me morí, entonces esos créditos pasan a la familia de la persona que se endeudaba. Pero eso al fin y al cabo se terminó cayendo, menos mal. Pero bueno, digamos que estas políticas y de nuevo como que son súper lesivas, tanto el FCI, tanto el Serpilo Paga, tanto Generación E, son súper lesivas porque pues van en pro de la desfinanciación progresiva de la educación superior, ¿sí? Poco a poco este gasto público pues termina en manos de instituciones privadas. Y pues son instituciones privadas que están muy cercanas al sector gubernamental, entonces al sector más bien pro gobierno. De hecho, el acuerdo 2034, lo que se, digamos que lo que se promueve allí es que a futuro, digamos para el 2034, aumenten los créditos, pero para la educación universitaria. Digamos que actualmente, sobre todo los créditos ofrecidos por el ICETEX, es para educación técnica y tecnológica. También se ofrecen los créditos condonables para eso. Y la gracia es que a futuro eso se convierta, digamos que la mayoría de los créditos, el 80% de los créditos, sean para acceder a la educación universitaria. Entonces, ¿qué quiere decir eso? En un futuro, si tú eres estrato 3, o sea, digamos que medio aquí en Colombia, sí o sí vas a necesitar un crédito para ingresar a la educación superior. Sí, sí o sí te tienes que endeudar y tienes que endeudar finalmente a tu familia. Paulina, ¿y qué pasa con algunos alumnos que de las zonas rurales, por ejemplo, que no, de repente no llegan a acceder o no, o sea, no tienen esa capacidad de pago, ¿no? A futuro. Sí, lo que ha promovido el gobierno a nivel rural son programas técnicos y tecnológicos, ¿sí? Y estos programas técnicos y tecnológicos son formulados, o sea, digamos que no es como que en La Guajira den programas para artes, ¿sí? Den técnicos y tecnólogos para artes o para ciencias sociales, no, todo es enfocado hacia el sector productivo en cada una de las regiones del país, ¿no? Entonces, de nuevo, como mano de obra barata para las empresas de las diferentes regiones del país. Y esto por medio, de nuevo, de créditos, ¿sí? Y quien no pueda pagar eso, pues sencillamente no puede acceder a la educación superior. Pues como la precarización de la educación rural evidentemente no es solo para el nivel de educación superior, sino que pues la precarización viene desde primaria, ¿sí? O sea, muy pocas personas realmente en los sectores rurales llegan a la educación media, ¿sí? O sea, pocos pasan de primaria. Y pues esto es bien, bien conflictivo, sobre todo en las zonas rurales más profundas, o sea, las más alejadas de las urbes. Esto es muy complejo porque lo que hacen es, o sea, el gobierno lo que ha implementado es que, por ejemplo, hay un profesor para 5 años, ¿sí? O sea, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, pero pues cada uno de esos años tiene varios cursos, entonces, no sé, en primaria hay 3 cursos de 40 estudiantes cada uno, ¿sí? Y hay un profesor que dicta todas las materias para esos cursos. Eso es lo que sucede en las zonas rurales, ¿sí? La educación es súper precarizada o lo que se ha hecho es tener programas como telesecundaria. Entonces lo que hacen es mostrar videos o cosas didácticas, digamos, por computador y ya, ¿sí? Se da por sentado que la educación llega, que la infraestructura, pues tampoco es algo de lo que uno pueda hablar muy bien. Aquí la mayoría de colegios no tienen acceso a agua, no tienen acceso a luz y pues de nuevo como esto desmejora demasiado pues la posibilidad de educarse pues bien, ¿sí? En condiciones dignas y pues con bienestar. Buenas noches, señorita Paulina. Le he estado escuchando atentamente. De verdad, estoy inmensamente agradecida por la conferencia que nos está dando. Es de gran alcance y me gustaría también que usted nos comente qué políticas educativas
tiene el Estado de Colombia para afrontar en tiempos de pandemia o en estos momentos, ¿no? En el contexto que estamos viviendo a nivel mundial. Listo. El gobierno nacional lo que hizo fue dar unas ayudas económicas a las universidades públicas, pero evidentemente, como siempre, esa plata no fue suficiente como para las universidades afrontar esta pandemia, como que recordemos que pues ellos, y bueno, más bien desde estas instituciones se tuvo que garantizar pues el hecho de que todos pudieran acceder a un computador, que todo el mundo tuviera un internet. Sí, entonces como toda esta dificultad de cuestiones, pero pues finalmente, de nuevo, como que la educación no solo se reduce a que yo poderme conectar a una clase y ya, sino que pues se suplan también mis necesidades básicas. Entonces, como se generaban pues subsidios también para alimentación, de subsistencia finalmente, entonces pues las universidades sí padecieron un montón, digamos que para digamos, poder ayudar a sus estudiantes y finalmente a toda la comunidad académica. Las ayudas del gobierno han sido súper precarias e incluso se aumentaron los recursos para el aumento de créditos educativos. De nuevo, o sea, son aquí súper descarados. Entonces lo que dijeron fue, vamos a crear estos nuevos programas, vamos a crear, incluso aquí en el distrito, en Bogotá, lo que hicieron fue crear un fondo de ayudas, pero pues este fondo de ayudas es de nuevo como traducido en créditos condonables. Pues las que sí han logrado recursos a nivel departamental, algunas de ellas han logrado garantizar matrícula cero. O sea, para ahorita el semestre 2022, algunas universidades lograron matrícula cero, que es como que le queda gratis a cierta población estudiantil la matrícula. Entonces, digamos que ahí se ayuda un poco a los estudiantes, pero pues no ha sido como una ayuda de que el presidente o el Ministerio de Educación Nacional diga, tan, vamos a ayudar a esta gente y les vamos a ayudar con la matrícula, no. Ha sido parte más de las universidades. Estamos interesados en saber, ¿no? ¿Cómo allá en Colombia, obviamente, se atiende la diversidad intercultural en el aspecto educativo, ¿no? Esa parte no sé si nos puede explicar un poco más. Bueno, a nivel primaria y secundaria, como que no me voy a atrever a abordarlo porque no conozco tanto, y entonces lo que les diga, pues no podría aseverarlo con seguridad, pero pues al menos lo que digamos que estoy enterada en cuanto a educación superior, aquí hay una universidad indígena, la UAIN, de hecho el año pasado, si no mal recuerdo, sí, fue el año pasado que se reconoció como una más, sí, una universidad más, sí, que hace parte del sistema universitario estatal, o sea, ya se puede considerar como universidad pública, porque pues está, digamos que tenía un carácter informal antes. Y lo que hacían era como tener alianzas con otras universidades, pues que sí estaban formalizadas, incluso universidades privadas, y pues emitían los cartones como básicamente con el sello de la UAIN y con el sello de la otra universidad para que, digamos, que tuviera validez en el campo laboral, ¿no? Esta universidad, digamos que sí tiene como todas sus, como el diálogo de saberes, como entre los saberes occidentales y los saberes indígenas y demás, pues sí, digamos que es constante, sí, este diálogo de saberes está presente allí, pues incluso se enseñan como los idiomas ancestrales que se conservan todavía para las poblaciones indígenas, los docentes son o hacen parte de la población indígena. Bueno, aquí hay como grandes conflictos entre poblaciones indígenas, pero digamos que todo esto se me dio un poco para la creación y gestación y administración de esta universidad, y es como la experiencia más grande, sí, como aquí en Colombia alrededor, como de la educación diversa y multicultural y pluricultural. Son los logros y dificultades en la educación rural y urbana en Colombia? Logros y dificultades. Dificultades, pues todo lo que hemos hablado esta noche.
financiación, cobertura, bienestar, incluso tal vez se me ha escapado un poco hablar sobre la posibilidad de participación democrática dentro de las universidades, o sea, que hay solamente 3 universidades en las que la comunidad académica puede hacerse partícipe de las decisiones que toma la institución de educación superior, el resto no. Entonces, a pesar de que hay como órganos colegiados de representación y demás, pero digamos que no hay como mayor incidencia y conocimiento entre lo que hace la administración de las universidades. Entonces diría como ese también es un problema y logro también pues el haber posicionado, y no había hablado de esto a pesar de su enorme importancia, el debatirnos pues desde hace muy poco el tema de cómo nos soñamos un sistema de educación superior, no feminista, pero sí al menos antipatriarcal y con un enfoque de género y de derechos humanos. Sí, esto es importante. Sí, no es como que se tenga la propuesta de la política pública tan con este enfoque de género, pero sí se posicionó el hecho de decir hay que hacerlo. Sí, hay que tener en cuenta estos enfoques. Así le suene muy mal a mucha gente dentro del movimiento social y estudiantil, eso del feminismo o eso de más bien de los feminismos, pero creo que es un gran logro el hecho de que, digamos, hoy en día hay que pensarnos una educación superior, hay que pensarnos unas políticas públicas con este tipo de enfoques que, digamos, que no había sido un debate central en ninguna de de los otros picos movilizatorios anteriores. Creo que ahí han habido grandes avances. Pero pues digamos que desde lo gubernamental, yo sí no voy a decir como hay tales avances, no, no. Siento que todas las políticas gubernamentales cada vez profundizan más la mercantilización de la educación y por eso diría como, no, los avances han sido los avances políticos que hemos tenido como desde abajo hacia arriba, ¿sí? Desde el estudiantado del común, desde los procesos de base que pues se han posicionado estos debates que han llegado a nivel nacional y que creo que ahí han cobrado la importancia y la relevancia que se merecen. Y ya. Bueno, Paulina, bueno, te vamos a agradecer eternamente el habernos concedido esta entrevista. Efectivamente, ¿no? Sí, Carlitos, señorita Paulina, sí estamos muy agradecidos, de verdad que sí, nos ha servido de mucho esta información que usted nos ha proporcionado y obviamente nos va a seguir sirviendo para más, ¿no? Esto vamos a compartir seguro con los otros compañeros que tenemos de maestría. Señorita Paulina, compañeros, en especial señorita Paulina, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias por su apertura, por la forma como nos está informando, va a ser de mucha utilidad para poder compartir y exponer sobre el tema de la educación en Colombia. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Y pues qué bonito también que se aborden estos temas pues desde otros puntos de vista y desde otros puntos geográficos también. Me parece súper importante. Felicito mucho que estén abordando el tema y de verdad espero haberles aportado como mucho. También pues como desde mis humildes conocimientos, pues sí, como que espero haberles aportado algo, que haya servido algo. Yo ahorita